Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por The Creator, nos habla de los traumas que pueden marcar a una persona, cosas como un familiar muerto, un perro perdido, etc. Y cómo es que eso puede formar a una persona en esa edad tan temprana e impresionable. En este caso, un monstruo de la oscuridad del bosque. Los dejo entonces con la verdad sobre la masacre en la granja del abuelo. Escuchen por favor esta historia, porque puede ser lo último que escuchen de mí. Mi nombre es Josh Sebastian Miller, y hay algo que tengo que hacer, algo que tal vez sea mi final. Entonces, déjenme contarles cómo comenzó todo. Espero que por lo menos sea una historia entretenida. Todo esto empezó cuando yo era niño. Era un niño bastante tímido y tranquilo. No era precisamente sociable en la escuela, pero tampoco tenía problemas para hablar con la gente. Solamente me engentaba con facilidad. Siempre he amado a los animales. Crecí con ellos en la granja de la familia de mi madre. La mayoría del tiempo lo pasaba en la granja de mis abuelos, teniendo a cuidar de los animales, preparando comida, limpiando, cosas de ese estilo. Recuerdo que en aquel entonces tenía el deseo de que cuando fuese grande pudiese tener una vida tranquila en la granja, al igual que mis abuelos, o estudiar para ser un veterinario, un zoólogo, o algo relacionado con animales, ¿sabes? Recuerdo que era cuando tenía unos 5 o 6 años, quizás, empezaron a gustarme las leyendas urbanas del pueblo, mitos, relatos aterradores, esas cosas que capturan la imaginación de un niño, ¿sabes? Mi favorito era uno llamado la Devoragranjas, una criatura enorme que venía en las noches a comerse los animales de las granjas y saciar su gran e inmensa hambre. Mis padres odiaban esa historia, por lo aterradora que era para los niños, pero a mí no me importaba. Amaba escuchar esa leyenda. Y entonces pasó. Una noche me quedé a dormir en la casa de los abuelos y mis tíos. Eran vacaciones escolares y quise quedarme con ellos y aprender más de la granja. Era mi lugar favorito después de todo. Recuerdo estar muy asustado esa noche, pues pude escuchar decir a los abuelos que decían que iban a dejar trampas para lobos, ya que últimamente habían notado que hacían falta gallinas, cabras y cerdos. Más lógico es que fuesen algunos depredadores de la zona, pues vivían cerca del bosque, donde rondaban todo tipo de animales. Recuerdo sentirme mal por nuestros animales indefensos durante la noche. Eso no me dejaba dormir. Entonces, escuché el sonido de los animales, no tan alejado de la casa. Me levanté rápidamente y me acerqué a la ventana que daba vista de casi todo el lugar, intentando ver qué ocurría, pero la oscuridad espesa no me lo permitió. ¡Hey, pequeño! ¿Escuchaste eso, no? Posiblemente son los lobos. No te preocupes y quédate en la cama. Iré a ahuyentar a esos malditos, dijo el abuelo, tratando de tranquilizarme mientras acariciaba mi cabeza. Ten cuidado, abuelo, le dije mientras lo miraba preocupado, y el abuelo solo asintió y cerró la puerta del cuarto, mientras escuché sus pasos alejarse y me mantuve asomándome por la ventana. Observé al abuelo alejarse con una linterna en mano, seguido de los perros de la casa. Podía ver cómo se acercaba al corral de las vacas gracias a la luz de su linterna. Me quedé mirando la luz para saber que el abuelo estuviese bien, pero al cabo de unos minutos, la luz de la linterna se había apagado, lo cual naturalmente me preocupó bastante. Esperé unos momentos, suponiendo que la luz se volvería a encender, pero no podía ver nada. ¿Qué le había pasado al abuelo? Rápidamente salí del cuarto y con cuidado fui a la entrada de la casa. Me di cuenta de que el arma del abuelo estaba en la mesa. ¡Oh, no! El abuelo olvidó su arma. Tengo que ir a dársela, recuerdo haber dicho en voz alta. No sé a quién. Tomé el arma y una linterna y salí de la casa.
en dirección a donde la luz del abuelo se había apagado. Entiendan que en aquel entonces yo era solamente un niño. Realmente no pensé en lo peligroso que fuese el salir. Lo único que tenía en mente era ir y ayudar al abuelo, como cualquier otro niño lo haría. Recuerdo que caminaba lentamente, mirando el camino con la linterna. Intentaba ver dónde estaba el abuelo o los perros. Mis pequeñas piernas temblaban un poco mientras miraba a todos lados. ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Dónde estás? ¿Zeus? ¿Maggie? ¿Quién? Gritaba, tratando de llamar la atención del abuelo o los perros. Sin éxito alguno. A estas alturas empecé a tener miedo, mirando hacia atrás por si algo estaba siguiéndome, hasta que mis pies tocaron algo peludo. Al bajar la mirada con la linterna, miré el cuerpo de uno de los perros, con sangre en la boca y una marca en su estómago. Creo que grité, pero no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que comencé a llorar. ¿Quién? Solo pude decir eso mientras mi voz se quebraba y sentía mi estómago revolverse. Escuchar un gruñido frente a mí, y al levantar la linterna lentamente, miré algo que un niño de tan poca edad jamás debería ver. Era una enorme criatura, más grande que las vacas de la granja, mirándome con 4 ojos, brillando con intensidad fijamente hacia mis ojos. Me congelé. El corazón se me detuvo al ver que debajo de la criatura estaba el cuerpo del abuelo mutilado, el estómago abierto y los órganos en la boca de este monstruo frente a mí. Comencé a temblar. Sentía ganas de vomitar. La linterna y el arma cayeron al suelo mientras miraba los 4 ojos de esta bestia. Creo que mi vejiga me falló. La criatura me miró fijamente. Sentía que estaba a punto de abalanzarse sobre mí y salí de mi estupor. Solté el grito más alto que mi pequeña garganta pudo darme. Un grito de horror y miedo, mientras comenzaba a llorar. Por alguna razón, esto le dio pausa a la criatura, solamente por unos segundos, pero suficientes para que las luces de la casa se encendiesen de inmediato. Esto alteró al monstruo, y rápidamente se alejó del lugar, huyendo hacia el bosque, dejándome gritando y llorando, solo con el cuerpo sin vida del abuelo y los otros animales. La noticia rápidamente fue propagada por el pueblo. Las autoridades llegaron pocos minutos después, cerrando el área y empezando una investigación. Intentaron interrogarme, pero ni siquiera recuerdo lo que pasó en la semana siguiente. Todo está tan borroso durante ese periodo. No podía pensar en nada más que en esa escena grotesca. Al final, las autoridades decidieron cerrar el caso como un ataque de lobos, aunque la familia y personas cercanas sabían que eso no era posible. Los lobos no podían dejar marcas de garras por casi todo el cuerpo de las vacas, ni perros. Las heridas, huellas y fuerzas simplemente no correspondían. Drásticamente, mi vida cambió después de eso. Papá tuvo una pelea terrible con los tíos. Los acusaba de no tener el área segura. Mis tíos dijeron que eso no era su culpa, que posiblemente fue la devoradora de granjas. Mis padres los tomaron como locos por creer en una tonta historia, que una cosa así no podía existir, y decidieron no regresar nunca. La abuela y mamá entraron en una depresión, en especial la abuela, que al cabo de unas semanas casi cometió suicidio tratando de ahorcarse. Mamá pasó de ser alegre a estar decaída, casi ya no hablaba conmigo. Papá fue el único que pudo ayudarme a salir adelante y me llevó a recibir ayuda profesional. Gracias a él pude seguir adelante, pero mi inocencia jamás regresaría. Empecé a ser más reservado con todo el mundo y perdí amigos. Conforme crecí, empecé a alejarme más de ese trauma. O, más bien, pude vivir con el amargo recuerdo. A mis 20 años, decidí convertirme en un cazador. Sabía que las autoridades no harían nada referente a ese incidente. Esa tristeza y ese terror lo convertí en odio. ¡Qué venganza por el abuelo! Traté de hablar con mis padres sobre lo que vi, pero obviamente me dijeron que eso no era real, que mi trauma había generado un falso escenario. Pero yo sabía que mi imaginación no tuvo nada que ver con eso. Lo vi con mis propios ojos. Un monstruo acabó con la vida de media granja y el abuelo, y nadie pudo hacer nada. Así que yo tendría que hacer algo. Incluso
y me costaba la vida. Hice todo lo posible para aprender a cazar, usar un arma, obtener licencias, aprender profundamente sobre rastrear, hacer los exámenes necesarios. Tomé un trabajo de medio tiempo para pagar todos los gastos, hasta que finalmente pude obtener una licencia y entrar a una asociación de cazadores. Por un tiempo, yo sería el aprendiz de un experto para aprender este oficio. Me tomé muy en serio esta labor, no solo para buscar esta criatura, sino para también tener un trabajo. Amaba aún a los animales, pero ya no tenía los mismos objetivos de cuando era niño. Mi maestro era uno de los mejores cazadores de la zona, con bastante experiencia, el señor Daniel Alexander Hernández, o como casi todos lo conocían, el Gran Dan. Conviví con él, manteniendo una relación de tutor y alumno muy estrecha. Recuerdo que una noche salimos a acampar y aprender sobre los animales salvajes. Tuvimos una charla tranquila y honesta, hablando de experiencias en la vida, hasta que el Gran Dan me preguntó cuál era la razón por la que alguien con tanto amor a los animales ahora los cazaba. Responde con sinceridad, niño, porque quiero ser un cazador. Es bastante bueno con los animales. Sabes mucho de biología y esas cosas. Podría ser un veterinario o estudiar de especies. Entonces, ¿qué tomar este camino, Dan me preguntó mientras tomaba una brocheta de la fogata. Yo miré al fuego unos segundos, recordando aquel incidente, sin saber si responder esa pregunta. Pero sabía que no le podría mentir, así que tomé un respiro profundo. Le seré sincero, señor Dan. Si me cree o no, eso no importa. Comencé a hablar mientras miraba el fuego y Dan me miraba con atención. Verá, yo, cuando era niño, la familia de parte de mi madre eran unos granjeros, así que viví por un tiempo en ese entorno. Era feliz ahí, con mis abuelos y tíos. Admiraba a mi abuelo. Era un hombre fuerte y valiente, y de grande quería ser como él. Oh, como usted dice, veterinario. Amaba a los animales. Era mi sueño, dije con un tono de voz melancólica, moviendo mi brocheta en el fuego antes de sacarla. Desde niño fuiste así, ¿eh? ¡Ja! Pero algo pasó. Con tu abuelo, seguramente. Algo lo mencionas como si ya no estuviese aquí. Dan continuó, mientras le daba una mordida a su brocheta y me miraba. Él fue devorado por un monstruo. Era enorme, más grande que una vaca. 4 ojos sin vida, de color morado, frente a mis ojos, una noche. Pensábamos que eran lobos quienes hacían esos desastres, pero fue esa criatura. Ese monstruo, esa cosa mató a mi abuelo y huyó. Gruñí con la emoción que me invadía. El abuelo nunca obtuvo justicia. Nadie merecía morir así, menos alguien tan íntegro como el abuelo. Apreté los puños con ira antes de seguir hablando. Quiero acabar con ese maldito monstruo. Voy a acabar con él aunque me mate. Hablé con una voz retorcida por la ira. Está bien si no me cree. Es algo que voy a hacer sin importar qué. Está bien, Josh. Te creo. Habló Dan mientras me miraba. Su sinceridad me dejó perplejo. No eres el único que sabe de la existencia de los monstruos. Dan siguió con una pequeña risa, mirando el fuego, soltando un suspiro nostálgico. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Usted también lo ha visto? Dije con sorpresa. Bueno, la verdad es que no. No me he topado cara a cara. Pero es una de las criaturas que últimamente se ha discutido entre los cazadores. La devoragranjas. Eres de los pocos que la ha visto sin salir muerto, gravemente herido. Dan comenzó a hablar. Miró al bosque por un momento, antes de seguir hablando. He tenido la suerte de visitar una tribu que alababa a ese monstruo de 4 ojos. Pues estoy a cargo de investigarla por saqueo de granjas y otras actividades. ¿Puedes creer que alaben esa cosa? No hablaron mucho al respecto. Se dieron cuenta de que yo era un cazador y quería matar a su dios. Tronó la lengua mientras comenzaba a comer de su brocheta. Por favor, dime todo lo que sepas. Vamos a cazarlo juntos. Es un monstruo cobarde. Ni siquiera se atrevió a lastimarme cuando le vi.
Hablé rápidamente, buscando respuestas de qué era esa criatura para poder obtener venganza, para poder obtener justicia. Tranquilo, chiquillo. Yo no solo cazo animales, yo cazo monstruos. Desde hace años comencé a hacerlo y he visto cosas que la gente no creería. Personas desaparecidas, niños, animales, encuentros con lo desconocido. Y he escuchado y visto de todo, niño. Créeme cuando te digo que nunca te confíes cuando una de estas criaturas te deja ir. Eso fue pura suerte, no algo peor. Dan me miró fijamente, dándome a entender de que no tenía que apresurarme. Cazar lo desconocido podía ser peligroso si no sabía lo que hacía. Dan me contó que existía un grupo de profesionales que también cazaban monstruos. Eran como una compañía de seguridad, pero dedicada a cazar, contratados por personas que habían tenido roces con estas criaturas desconocidas. Y estos cazadores se encargaban de eliminarlos o capturarlos, dependiendo de lo que el cliente pidiese. Y esta criatura, por lo poco que le saqué a esa tribu, su nombre es Kuatu. Es una criatura que no lleva mucho tiempo viviendo entre nosotros, al igual que otros de su especie. Muy hostil ante cualquier ser vivo. Estar cerca de ella ya es un peligro. Tal vez ya hayas escuchado de su leyenda. Muchos piensan que es una criatura solitaria y que por eso está triste por su falta de compañía. Pero nosotros los cazadores no creemos esas patrañas. Muchos ya han muerto por ella. No es por soledad por lo que mata, dijo Dan, mientras sacaba un pequeño cuaderno con notas y me lo pasaba. Eso es todo lo que pude obtener del Kuatu. No es tan simple como solo ir, tenerle una trampa y cortarle la cabeza como cualquier otra criatura. No. Esta cosa posee una inteligencia similar o igual que a la de un humano. Así que hay que tener mucho cuidado con esta cosa, chiquillo. Lo miré por unos segundos y después a la libreta. Dan me apoyó y me invitó a convertirme también en un cazador de monstruos. El entrenamiento fue muy duro, pero con los meses comprendí varias cosas. También aprendí a vivir mejor con la ira. Si dejaba que mis emociones tomaran control de mí, perdería el control. Así que no solo mejoré mis técnicas de caza, también quiero pensar que crecí como persona. Pasaron los días y las temporadas hasta que finalmente llegó el día. Muy bien, Josh, ya has aprendido bastante. Podrías hacer esto por ti mismo, pero es hora de cazar algo grande. Dan dijo mientras caminaba por el bosque, subiendo por pequeñas colinas. ¿Qué tengo que hacer ahora, Dan?, pregunté mientras iba detrás de él, observando los alrededores del inmenso bosque. Bueno, pues hace poco se ha visto una criatura desconocida cerca de los lagos de aquí. Ya han habido accidentes, así que quiero que captures a tu primera criatura para oficialmente nombrarte como un cazador hecho y derecho, comentó Dan con un tono alegre en su voz, hasta que a lo lejos divisó algo moviéndose, haciendo que ambos nos detuviésemos. ¿Qué sucede, Dan? ¿Viste algo?, comenté un poco confundido mientras lo observaba. Exactamente, vi algo. Esa criatura está muy cerca. Apenas pude verlo. El lago no está muy lejos. Hagamos lo siguiente. Yo llamaré la atención del monstruo. Tú ve a hacer la trampa cerca del lago. Dan me ordenó, mientras rápidamente él se fue por otro camino. Seguí la orden y corrí hacia el lago. En cuanto estuve en el lugar, empecé a sacar las cosas de la mochila y preparar las trampas para capturar a la criatura en cuanto entrara al lago. Todo posicionado, me oculté detrás de unos arbustos y esperé a que apareciera la criatura o la señal de Dan. Pero los minutos pasaron y no había señal ni del monstruo ni de Dan. La preocupación comenzó a apoderarse de mí hasta que el sonido de disparos a lo lejos me alertó. Dan no tendía a disparar a un objetivo que tenía que capturar, así que esto no era un buen presagio. Sin dudarlo, corrí hasta donde se escucharon los disparos, con el arma en mano para auxiliarlo. Corrí hasta escuchar más disparos y un grito. Mi pulso empezó a acelerarse temiendo lo peor, hasta que por fin llegué y vi algo que me devolvió al horror de mi niñez. Era esa criatura, Kuatu, una vez más frente a él. Parecía agitada, su boca estaba llena de sangre
Miraba por todos lados, sin siquiera registrar mi presencia. Mi mirada rápidamente bajó a las patas de Kuatu. No había cadáver, pero en sus patas tenía sangre, la mochila de Dan y el sombrero que mi tutor siempre llevaba. No era difícil saber lo que había pasado. La criatura que buscamos en realidad era el Kuatu, y Dan se la encontró. Trató de defenderse, pero no tuvo oportunidad contra el Kuatu, estando solo y sin preparación. Apunté con fuerza mi arma y la levanté hacia la criatura. ¡Tú! ¡Eres una desgraciada! ¡Eres una maldita!, grité, captando la atención del Kuatu de inmediato, quien me miró de forma confusa, ladeando su cabeza hacia un lado. El Kuatu pareció tener la intención de acercarse, pero antes de que pudiese hacerlo, apunté y jalé el gatillo. ¡Te llevaste a mi abuelo! ¡Destruiste mi familia! ¡Y ahora te llevaste a mi maestro! ¡Te voy a matar, maldita bestia!, grité con la furia que había contenido durante toda mi vida, disparando hacia el Kuatu, pero las balas parecían no hacer nada. La criatura pareció sorprenderse por las palabras, mirando hacia sus patas con la ropa de aquel cazador, y luego me miró mientras descargaba todo el cartucho. El monstruo se alejó lentamente de mí y se dio la vuelta, huyendo de la escena. ¡Desgraciada! ¡No huyas, maldita! Te encontraré y te mataré yo mismo con mis putas manos. ¡No puedes escapar!, grité finalmente al verla huir de la misma forma que lo hizo cuando era niño. Todo lo que me importaba en la vida me lo había quitado esta criatura. El abuelo, mi familia, mi niñez y mi maestro. La última persona a la que podría haber considerado familia. Todo por culpa del Kuatu. No sabía cómo, pero mi misión en la vida era matar a esta cosa. Después del funeral de Dan, los cazadores y yo tuvimos que inventar una excusa de su muerte. Pues obviamente no tenían su cuerpo y tampoco revelaron la verdad de la muerte de su familia. Aunque Dan debió decirles algo porque no hicieron preguntas, a pesar de lo misterioso de la situación. Les juré a su familia que tomaría venganza, que encontraría al culpable y le daría justicia. Ya no tenía nada más. Solo era yo, la venganza y el monstruo. Y no descansaré hasta acabar con la devoradora de granjas.